Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo salivar a muchos, y es que a veces, el destino tiene maneras inesperadas de unir a dos personas que juntas, crean una energía que simplemente no se puede ignorar. Hablamos de esa chispa, de esa química que va más allá de la pantalla, y hoy, vamos a desentrañar la explosión de glamour y talento que significó la inesperada conexión entre dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de la actuación, Can Yaman y Demet Özdemir. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita, porque aquí siempre tenemos historias fascinantes esperando por ustedes. Ustedes saben que en nuestro canal nos encanta explorar esas duplas que se convierten en leyenda, aquellas parejas de ficción o de la vida real cuya interacción trasciende las cámaras. Y cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, estamos hablando de un fenómeno. Muchos los conocimos, o al menos nos enteramos de su existencia, gracias a la exitosa serie Erkenzikuş, o Pájaro Soñador para muchos de nosotros en español. Y desde el primer momento en que sus personajes, Can Divit y Sanemaiden, compartieron pantalla, el público enloqueció. No era solo actuación, era palpable, era una conexión que se sentía real, magnética. Las miradas, los gestos, la forma en que se complementaban, todo gritaba, esto es especial. Pero, ¿qué hace que una pareja de actores en pantalla genere tal revuelo? No es solo el guión, no es solo la dirección. Es algo más profundo, algo que nace de la autenticidad de la entrega. Y con Can y Demet vimos una entrega total. Can con esa presencia imponente, ese carisma arrollador y una mirada que parece traspasar la pantalla, se metió en el papel de Can Divit de una forma que lo hizo inolvidable. Su físico, su voz grave y seductora, la forma en que proyectaba confianza y a la vez vulnerabilidad, lo catapultaron a un nivel de estrella global. Y Demet con su dulzura innata, su energía vibrante, esa sonrisa que iluminaba la pantalla y esa capacidad de transmitir emociones complejas con una simple expresión, creó a una Sanem con la que miles de espectadores se identificaron al instante. Su dulzura, su inteligencia y su resiliencia la convirtieron en el alma de la historia, y la forma en que respondía a la intensidad de Can Divit era simplemente hipnótica. Juntos crearon una alquimia que pocas veces se ve en la industria, una simbiosis perfecta que hizo que cada escena fuera un evento en sí mismo. Recuerdo especialmente algunas escenas de Erkenzikuş. Esa tensión que se sentía cuando sus personajes estaban a punto de besarse, un preludio cargado de deseo y anticipación que dejaba al espectador conteniendo la respiración. Esa risa compartida que parecía tan espontánea, tan genuina, que te hacía sentir parte de su alegría. Esos momentos de vulnerabilidad en los que uno apoyaba al otro, mostrando la profundidad de su conexión emocional, cada uno de esos instantes se grabó en la memoria colectiva. La forma en que sus miradas se cruzaban, las conversaciones silenciosas que mantenían a través de sus ojos, la forma en que sus cuerpos se buscaban instintivamente, incluso en medio de un conflicto. No me refiero solo a los fans más acérrimos, incluso aquellos que solo seguían la serie de vez en cuando podían sentir la fuerza de esa conexión. Era como ver a dos piezas de un rompecabezas encajar perfectamente, creando una imagen mucho más hermosa y compleja de lo que se podría haber imaginado por separado. La narrativa de Erkenzikuş proporcionó un lienzo perfecto para que su talento brillara, pero fue su interacción la que elevó la serie a un nivel de fenómeno. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque la pregunta que muchos nos hacemos, la pregunta que alimenta incontables foros y debates en redes sociales, ¿es esa química se quedó solo en la pantalla o hubo algo más? Los medios, como siempre, se volvieron locos. Las revistas, los portales de noticias, las redes sociales, todos especulaban con una intensidad frenética. Se alimentaban de cada aparición juntos, de cada comentario, de cada gesto. Y aunque la pareja nunca confirmó oficialmente un romance duradero o una relación seria que trascendiera las cámaras, si hubo indicios, hubo momentos que alimentaron las esperanzas de los fans y avivaron la llama de la especulación. Se les vio juntos fuera de los sets, compartiendo momentos que parecían distendidos y cómplices. Se compartieron fotografías, a menudo compartidas por amigos o por ellos mismos en un tono más casual, que sugerían una cercanía especial, una amistad que iba más allá de las exigencias de un rodaje. Y esa complicidad que mostraban en entrevistas o eventos públicos, esa forma de mirarse, de reírse juntos, de defenderse mutuamente, reforzaba la idea de que su vínculo era genuino y profundo. Piensen en cómo se miraban al hablar de su experiencia en la serie. Había un respeto palpable, una admiración mutua y sin duda,
una gran amistad que se había forjado en el crisol del éxito. Y es que cuando dos personas comparten una experiencia tan intensa, tan demandante y tan exitosa, es natural que se forme un vínculo fuerte, un lazo que va más allá de lo profesional. El éxito de Erkénthicus fue tal, que traspasó fronteras de una manera espectacular. La serie se convirtió en un fenómeno internacional, traducida a decenas de idiomas y emitida en innumerables países, y con ella, Cani Demet. Sus rostros se volvieron reconocidos en innumerables rincones del planeta, y la admiración por su trabajo, por su carisma y por su talento creció exponencialmente. Se convirtieron en embajadores de la televisión turca, mostrando al mundo la calidad y el atractivo de sus producciones. La explosión de glamour que rodearon a esta dupla fue algo digno de verse. Después del rotundo éxito de la serie, ambos actores se consolidaron como dos de las figuras más importantes y reconocidas de la actuación turca a nivel mundial. Sus carreras despegaron de forma meteórica, cada uno tomando rumbos que, sin embargo, los mantenían en la élite del entretenimiento. Can Yaman, con su atractivo arrollador, su físico escultural y su innegable carisma, empezó a ser llamado para proyectos internacionales, cautivando a audiencias en Europa y América Latina, consolidando su imagen de galán romántico y despertando el interés de grandes productoras. Por su parte, Demet Özdemir continuó brillando en producciones turcas de gran éxito, demostrando su versatilidad actoral, su capacidad para emocionar y su talento para conectar con el público en diferentes registros, confirmándose como una de las actrices más queridas y respetadas de su generación. Pero volvamos a la química, ese ingrediente secreto que eleva una buena historia a una experiencia inolvidable. ¿Qué la hace tan especial? No es solo el físico, aunque ambos poseen un atractivo indiscutible que ya de por sí genera una atracción visual poderosa. Es esa chispa intangible, esa energía que se genera cuando dos personas se entienden, se complementan y se potencian mutuamente en el espacio creativo. En el caso de Can y Demet, veíamos una interacción que se sentía natural, fluida, como si hubieran estado actuando juntos toda la vida. Sus diálogos, incluso los más tensos o cargados de conflictos, tenían un subtexto, una profundidad que solo la conexión entre ellos podía crear. Se percibía una comprensión mutua que iba más allá de las palabras, una resonancia emocional que llegaba directamente al espectador. Y los momentos románticos, bueno, eran simplemente mágicos. Podía sentir la intensidad de sus sentimientos, la vulnerabilidad que se dejaban entrever, la pasión contenida que estallaba en cada beso, en cada abrazo. No era forzado, no era artificial, era una explosión de emociones genuinas que te atrapaba y te hacía suspirar. Y es que al final del día, el público busca autenticidad. Buscamos ver historias que nos hagan sentir, que nos hagan suspirar, que nos hagan soñar. Buscamos conectar con personajes que parezcan reales y con ellos, con actores que logren transmitir esa verdad. Y Can Yaman y Demet Özdemir, al menos en Erkénthicus, nos ofrecieron eso y mucho más. Nos regalaron una historia de amor que se sintió real, una química que trascendió la pantalla y nos dejó a todos preguntándonos qué secretos se escondían tras esas miradas intensas y esas sonrisas cautivadoras. La forma en que se sostenían la mirada, la suavidad de sus gestos, la forma en que sus voces se entrelazaban, todo contribuía a crear esa ilusión de realidad que tanto anhelamos en la ficción. El impacto de su unión en la industria fue innegable y multifacético. Abrieron puertas para otras producciones turcas, demostrando el potencial de exportación de estas historias y de estos talentos a una escala global. El fenómeno Erkénthicus y la pareja Can Demet se convirtieron en un embajador cultural, mostrando al mundo la calidad, la originalidad y el atractivo de la televisión turca, un género que hasta entonces no había tenido tanta visibilidad internacional. Y la industria respondió con más inversión, con más interés, y con la búsqueda de nuevas estrellas y nuevas historias que pudieran replicar ese éxito sin precedentes. Se generó una demanda por este tipo de producciones, y la visibilidad de los actores turcos en el escenario mundial aumentó considerablemente gracias a ellos. Ahora sé que muchos se preguntan por qué nos centramos tanto en la química entre ellos. Porque, seamos honestos, es lo que la gente quiere ver. Es lo que genera conversación, lo que mantiene viva la llama de la ilusión y la esperanza de que el amor que vemos en pantalla pueda existir en la vida real. Y Can y Demet nos dieron material de sobra para alimentar esa conversación. Sus apariciones públicas conjuntas, incluso después de que la serie terminara, siempre generaban un revuelo enorme con miles de fanses esperando ver la interacción entre ellos. La forma en que se trataban, la complicidad que compartían,
esa energía que emanaba de ellos, todo era observado con lupa por los fans y los medios. Y aunque las especulaciones siempre estuvieron ahí, alimentadas por la intensidad de su conexión en pantalla, lo cierto es que su relación profesional y su amistad, a juzgar por sus declaraciones públicas y su comportamiento, era muy sólida y respetuosa. Es importante recordar que si bien la ficción nos permite soñar con romances perfectos y relaciones idílicas, la vida real tiene sus propios ritmos, sus propias complejidades y sus propias realidades. Lo que sí es indiscutible es el legado que dejaron juntos. Erkenzicus no solo fue un éxito de audiencia rotundo, sino que se convirtió en un fenómeno cultural, un hito en la historia de la televisión turca. Y la pareja Candemet, o Canem como los bautizaron cariñosamente sus fans, se convirtió en un referente de la química en pantalla. Un ejemplo de cómo dos actores pueden crear una conexión tan profunda que trasciende la pantalla y se instala en el corazón del público. Pensando en retrospectiva, es fascinante analizar cómo un elenco y una historia bien elegidos, con una química explosiva entre sus protagonistas, pueden crear una conexión tan fuerte y duradera con el público. Can Yaman aportó esa intensidad, ese magnetismo animal y esa seguridad escénica que lo caracterizan, creando un personaje complejo y fascinante. Mientras que Demet Özdemir ofreció una dulzura, una naturalidad y una vulnerabilidad que cautivaron a millones de espectadores, haciendo que Sanem fuera un personaje con el que era fácil empatizar y por el que se podía sentir gran afecto. Juntos crearon un equilibrio perfecto, una danza de personalidades y emociones que mantenía al espectador enganchado. Las escenas de comedia eran divertidas y ligeras, llenas de momentos memorables y diálogos ingeniosos, y las escenas dramáticas, cargadas de emoción, pasión y vulnerabilidad, eran simplemente conmovedoras. Nunca hubo un momento aburrido con ellos en pantalla, cada escena era una oportunidad para verlos brillar juntos. ¿Y esa explosión de glamour, de dónde venía? No solo del talento y del éxito arrollador de la serie, sino también de la forma en que ambos supieron manejar la fama que les llegó. Se mantuvieron activos en redes sociales, compartiendo fragmentos de sus vidas, mostrando su lado más humano y siempre mostrando una actitud agradecida hacia sus seguidores, que fueron la clave de su éxito. Eso los hizo aún más cercanos, aún más admirables. Se convirtieron en modelos a seguir, no solo por su talento y su belleza, sino por su forma de ser, por la energía positiva que irradiaban y por la humildad con la que afrontaban su fama. Así que si ustedes fueron de los que se enamoraron de Canem, de los que suspiraron con sus escenas románticas, de los que esperaban cada nuevo capítulo con ansias insaciables, saben de lo que estoy hablando. Esa conexión fue real para nosotros como espectadores y esa magia, esa chispa, es lo que hace que el mundo de la actuación, y especialmente las historias de amor que nos cuenta, sea tan apasionante. Nos recuerdan la belleza de la conexión humana, la intensidad de los sentimientos y la posibilidad de encontrar el amor en los lugares más inesperados. En resumen, la unión de Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenzicus fue mucho más que una simple colaboración actoral. Fue una explosión de química innegable, de talento desbordante y de glamour inesperado que cautivó a audiencias de todo el mundo. Nos demostraron que cuando dos artistas se conectan de verdad, la magia ocurre y esa magia se transmite, se siente y deja una huella imborrable en el corazón del público y en la historia de la televisión. Su éxito nos recordó el poder de las buenas historias, la importancia de la química entre los protagonistas y el carisma de las estrellas que las hacen cobrar vida, dejando un legado que perdurará en el tiempo. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy explorando esta dupla tan especial. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo de revivir estos momentos, de desempolvar esas emociones que nos hicieron vibrar con Erkenzicus. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Fue su química en pantalla lo más destacable para ustedes? ¿Tienen alguna escena favorita de Can y Demet que siempre recuerdan con cariño? Déjenmelo todo en los comentarios de abajo. Su opinión es lo más valioso para nosotros, y nos encanta leer sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden regalarme ese súper me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a llegar a más amantes de las estrellas. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de estas estrellas, o que simplemente disfrutan de las historias que nos dejan sin aliento. Y si aún no lo han hecho, les vuelvo a invitar de corazón, a que se suscriban a nuestro canal para no perderse en ninguna de nuestras próximas historias, análisis y viajes por el fascinante universo del entretenimiento. Gracias infinitas por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.
Chao, chao.